Bendiciones, estimados hermanos, tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más te da la bienvenida a un nuevo tema de reflexión espiritual. No olvides a tus difuntos si los amaste. Hoy, o cada 2 de noviembre, la iglesia nos invita a recordar a nuestros fieles difuntos, sus almas. Recordarlos, como dice el dicho, es vivir. Muchos dicen, ¿para qué recordar? ¿Para qué enflorar? ¿Para qué hacer algo u orar por un alma que ya falleció? Siempre la pregunta, la cuestionante, la crítica de los adversarios, ¿verdad? De nuestros hermanos separados. Pero les comprendo a ellos, porque recuerden que la Biblia de ellos está mutilada. Le faltan 7 libros. Y dentro de esos 7 libros están unos libros que son importantísimos para hablar con respecto a los difuntos. Tanto los difuntos que le sirvieron a Dios, como los difuntos que le desobedecieron a Dios. ¿Verdad? Que aquí en vida no le fueron fieles o no le sirvieron. ¿Verdad? No lo quisieron buscar, no le quisieron entregar su corazón, no le quisieron servir en una palabra. La palabra de Dios en el libro de la sabiduría, es uno de los libros que no tienen mis hermanos separados en la Biblia Reina Valera, ni en cualquier otra Biblia evangélica, ¿verdad? En el capítulo 3 nos va a hablar precisamente de las almas que ya descansan, que no están muertas realmente, sino que están en un descanso, están durmiendo, reposando, esperando que un día se cumpla la promesa que Jesucristo hizo, que volvería a la tierra a traer o a levantar a su pueblo. ¿Quiénes son ese pueblo que Dios va a venir a levantar? Pues los que hicieron su voluntad, los que le sirvieron fielmente. Por eso la iglesia nos invita a recordar los fieles difuntos. Pero, claro, como seres humanos, todas las familias recordamos a los difuntos, aunque no hayan sido fieles en el servicio de Dios. Pero yo pues no vengo a hacer polémica, ni tampoco vengo a juzgar ni a condenar a nadie, pero yo quiero hablar de los fieles difuntos. Y nos va a decir el libro de la sabiduría en el capítulo 3 lo siguiente. La leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento podrá alcanzarlos. Oiga, aquí viene la otra parte que creen los hermanos separados y los que no creen en la resurrección. Verso 2. A los ojos de los insensatos están bien muertos, y su partida parece una derrota. Nos abandonaron. Parece que nada quedó de ellos, pero en realidad entraron en la paz. ¿Ve? Aunque los hombres hayan visto en eso un castigo, allí estaba la vida inmortal para sostener su esperanza. Después de una corta prueba, recibirán grandes recompensas. Y si Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él, los probó como el oro en el horno, donde se funden los materiales, y los aceptó como una ofrenda perfecta. Y cuando Dios venga a visitarnos nuevamente, a traer su iglesia, la palabra que acabamos de mencionar, sucederá esto. Serán luz, semejante a la centella que corre por entre la maleza. Estimados hermanos, aquí está un pasaje bíblico que nos habla claramente lo que sucederá con las almas de los justos. Oiga, alma de los justos, por eso viene la palabra fieles difuntos.
Estimados hermanos, nuestros seres queridos que murieron en la perseverancia, guerreando como fieles guerreros, valientes en la obra de la fe, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias que no es fácil, ¿verdad? Porque hay momentos que se tornan difíciles en la vida, que incluso muchos, ¿qué hacen? Muchos reniegan de Dios y han renegado de Dios y han abandonado el camino de Dios. Ellos no entrarán en la verdadera paz del Señor. Veamos este punto importante. Hermanos, veamos este punto que es fundamental. Fundamental porque la prueba no nos gusta. Sufrimiento a nadie le gusta. Porque para muchos, los que predican otra predicación distinta al catolicismo, dicen que la prueba es consecuencia del pecado. Siempre pensando en la maldad, siempre pensando en la crítica, en el juzgar, en el señalar y en el condenar, si es posible. Porque es condena cuando dicen, fulano no entró al cielo, no va a entrar al cielo. La Biblia es clara, dicen ellos, ¿verdad? Yo hace un momento acabo de mencionar el por qué les doy una pequeña comprensión, los comprendo. Porque no tienen este libro de la sabiduría. No tienen el libro del eclesiástico, donde en el libro del eclesiástico nos dice la palabra del Señor lo siguiente: que no abandonemos las tumbas, que no abandonemos no abandonemos lo que es el recuerdo. La tumba es donde descansa esos huesos. Y esos huesos pertenecieron a una persona que le sirvió a Dios. Son huesos santos, pudiésemos decir. Hay un pasaje bíblico, me parece que en el libro de los Reyes, bien bonito. Dice que cuando murió un profeta, lo enterraron, ¿verdad? Y a los años muere una persona, pero no hallaban dónde enterrarlo porque venían en persecución detrás de ellos. Una persecución, digamos, de los malos, ¿verdad? Y cuando estaban haciendo el hoyo, ¿verdad? Haciendo la sepultura para enterrarlo, sucede de que encontraron los huesos de un profeta. No recuerdo muy bien si es el profeta, los huesos de Eliseo o algo así. No les voy a mentir, no me recuerdo en estos momentos. Pero que cuando al difunto lo tiran para ir huyendo, ¿verdad? Tocan esos huesos. Aquel difunto vuelve a la vida. Mire qué interesante esa historia. Esa historia la encontramos. La encontramos de la Sagrada Escritura. No la estamos buscando ni encontrando en otro lado. Entonces, estamos hablando de la necesidad que hay en el ser humano, la necesidad que hay en el ser humano de servirle a Dios, de honrar a Dios, de no esconderse, de no negar, de no arrepentirse, de servirle al Señor. Sabemos que nosotros dependemos de Dios, no dependemos, hermano, no dependemos de la muerte. La muerte es enemiga, decíamos, creo que el día de ayer, en la transmisión que tuvimos, porque la muerte, lo dice también el libro mismo de la sabiduría que estamos leyendo en el capítulo 2, dice que es producto del pecado. No es que Dios la haya creado por un bien. Por eso nosotros decimos, hermano, cuidado con pensar que hacer un altar a la Santa Muerte es agradar a Dios. No. Cuidado. Porque de alguna manera nosotros
podemos llegar a caer en esa mala situación, ¿verdad? Podemos llegar a caer como muchas personas ya en El Salvador, donde abunda más en Guatemala, en México, en Estados Unidos, ¿verdad? Porque el paganismo, el mundanismo, el satanismo, allá está más depravado. Entonces, nosotros necesitamos precisamente creerle más al Señor, en su palabra. Otro ejemplo que les voy a citar, y ese es puramente bíblico. Usted lo puede buscar, si usted gusta, en su Biblia. El libro, o la carta, como usted quiere llamar, o epístola del apóstol San Judas. ¿Qué dice el apóstol San Judas? Dice que cuando murió Moisés, el hombre más justo, más santo, más humilde en la tierra, dice que los ángeles de Satanás, los diablos, los diablitos, querían arrebatar su cuerpo. Imagínense, querían arrebatar su cuerpo. Entonces, hermano, quiere decir que en realidad sí hay que tener un gran cuidado cuando nosotros estemos declarando a alguien salvo o declarando a alguien perfecto, santo, porque no lo sabemos. A veces tratamos de medir, claro, es bueno que nosotros hayamos conocido la perseverancia, las virtudes de la persona, y uno ahí pueda tener una idea si esa persona entra en el descanso eterno de la paz o entra un descanso previo, pero no de la paz, sino de que esa alma va al sufrimiento. Mire qué interesante, qué tremendo. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado, porque si estamos hablando, estimados, estamos hablando de un santo, de un hombre, ¿verdad?, que fue totalmente servidor de Dios. Eso lo sabemos de memoria, ¿verdad? Aquí está, mire. El Señor le citaba Sirácides o Eclesiástico sobre los difuntos, capítulo 38, versículo 16. Hijo mío, derrama lágrimas por un muerto y entona la lamentación que expresas tu dolor. Luego entierra su cuerpo como se debe. Por eso que la iglesia también nos da una obra de misericordia corporal que se refiere a los difuntos y se llama enterrar a los muertos. O sea, es agradable, grato a Dios no dejar un cadáver de un difunto tirado en la calle, tirado, hermano, en cualquier parte, sino que hay que darle sepultura, santa sepultura también, como se le llama. Y no descuides, luego decía, entierra su cuerpo, ¿verdad?, como se debe. No descuides nada referente a su sepultura. Gime amargamente, golpéate el pecho, haz el velorio como conviene por 1 o 2 días para marcar la separación. Luego consuélate de tu tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte y la pena interior consume las energías. Que la tristeza se acabe con los funerales. No pueden vivir siempre afligido. ¿Ve? Qué interesante, ¿verdad? Y después nos habla a nosotros que no abandonemos nuestros corazones a la tristeza. Échala y piensa en tu propio fin. No olvides, no lo olvides, que esto es sin vuelta, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que viene la vuelta, viene el vuelto. Así como ellos murieron, también nosotros moriremos. Tú te perjudicarías y no le harías ningún bien. Estimados hermanos, los difuntos que le sirvieron a Dios,
Son personas que ya están esperando el gozo eterno, la salvación eterna. Dale gracias a Dios. Si usted tuvo una mamá o un papá que le enseñaron la fe cristiana, que le enseñaron a Cristo en su corazón, y no solo se lo enseñaron, sino que se lo introdujeron. Y eso a nosotros nos va a ayudar un día, hermanos, porque nosotros tenemos una generación pasada que ya está y sabe lo precioso que es. Que esas almas que están en el cielo pueden orar por nosotros, pueden interceder por nosotros, para que se dé cuenta que tanto era el amor de Dios, que una madre que tanto ama, aunque muera, no terminará ahí la palabra de amar a sus hijos. Y yo creo y le creo a la Sagrada Escritura y a la Iglesia que nos trata de orientar para que creamos en la resurrección que habrá un día. Cristo fue la primicia de la resurrección. Y nosotros seremos. Como consecuencia a la fe, como consecuencia a la virtud de la esperanza y como consecuencia a las obras de misericordia que hagamos en la tierra, cosecharemos también ese lugar que tanto anhelamos y por eso perseveramos. Pero como católicos hablamos de la fe y hablamos de la esperanza y hablamos también del amor. Y justamente como católicos defendemos la doctrina. Y en el Evangelio también de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 31 hasta el 46, nos narra el Evangelio que va a haber un momento dado en que Dios vendrá y llamará a cada uno por su nombre. A los que hicieron el bien, o a los que hagamos el bien, dice que los pondrá a la derecha. Y los que hicieron el mal, o los que hicimos el mal, nos pondrá a la izquierda. A los de la derecha los comparará como unas ovejas o corderos. Y a los de la izquierda, para que se tenga una idea, desde ya los comparará con machos cabritos, cabríos. Ahí vea la diferencia de un cordero y una ovejita sencilla, humilde, ¿qué más podemos decir? Obediente, a la de un macho cabrío. Los cabritos son redomones, son rebeldes, son desobedientes. Y por eso quizás el Señor, a través de Mateo, quiso escribir de esa forma ese relato. Ahora bien, ¿qué hicieron los de la derecha para que estuvieran en la derecha y fueran comparados con corderos u ovejas? Dice que hicieron obras de misericordia, dieron de comer al hambriento, dieron de beber al sediento, vistieron al desnudo, al que no tenía ropa o al que tenía poca ropa o ropa sucia, ¿verdad? Eso. Los que enterraron a los muertos, los que iban a los entierros, a los que visitaban a los enfermos, visitaban a los presos, visitaban a las viudas, visitaban a los huérfanos, enfermos, etc. Esos, los que le regalaron que hacer un vasito de agua a una persona, agradaron a Dios. Fue grato a Dios. Los que le dieron una tortilla regalada a otra persona. Los que compartieron de su alimentación, de sus refrigerios, de sus cosas. Esos, hermanos, son los que hoy, Mateo capítulo 25, estamos diciendo, en los versos del 31 en adelante, son los que vienen. Y el Señor los va a decir: vengan a mí, benditos de mi Padre. Porque el reino, el paraíso, el cielo ha sido preparado para ustedes desde el principio de la creación. Quiero ver si lo encuentro rápido esa frase al menos, hermano. Dice que le van a decir: ¿cuándo te vimos de forastero, te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, dice el Señor,
conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estimados hermanos, qué precioso. Vengan benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Dónde quiere ir usted? Hoy luchemos, hoy comencemos a trabajar, porque un día, cuando nosotros muramos, también, hermanos, se nos recuerde gratamente, felizmente, por lo que hicimos en la perseverancia. Porque después vamos a llorar por lo que no hicimos en la perseverancia, por lo que dejamos de hacer en la perseverancia. Y está el dicho que dice, y el tiempo perdido, hasta los santos del cielo, hasta los ángeles de Dios lo lloran. Quisieran que volviera atrás. Y no. Oremos por las almas de los fieles difuntos, para que ellos también oren a Dios por nosotros. Oremos también, hermanos, por las almas que tal vez no fueron tan fieles a Dios, pero que a través, si Dios permite en su misericordia, podría alcanzar perdón por nuestras súplicas o peticiones. Solo el Señor sabrá. Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que cada ser humano o cada cristiano católico que conoce las Escrituras, que ama las Escrituras y que queremos cumplir las Escrituras, hagámonos con amor. No lo hagamos con presión, no lo hagamos por obligación. Ya viene el día, el 2 de noviembre, tener que gastar para flores. Pues si no tiene, hermanos, para flores, no se preocupe, pero rece un rosario por el alma de su difunto. Llévelo en oración en la Santa Misa. Y tiene una ofrendita, pues dé ofrenda para que oren en la Santa Misa por el alma de su difunto. Le cito otra cita bíblica importante también para el católico. Es el libro de los Macabeos. Hermanos, en el libro de los Macabeos nos habla de que una guerra que hubo en aquel tiempo, ¿verdad? Que no había Biblia, la batalla, las guerras del cristianismo, era como soldados. Y los soldados que dirigía un santo, un gran hombre de Dios llamado Judas, apellido Macabeos, o así le llamaban, tuvieron miedo en esa batalla que iban a tener. Y acudieron a los brujos para que les dieran ídolos, muñequitos, es decir, contras bendecidos o de los que utilizan los brujos. Y no se daban cuenta que eso era desobedecer a Dios, porque era quitar la mirada, la fe en Dios y ponerla en un objeto, ponerla en un muñequito, en un amuleto. Y en esa batalla la perdieron y murieron ellos por desobedientes. Pero Judas Macabeo, que dice que creía en la resurrección, vea, para los que no creen en la resurrección, porque no tienen este libro, comprendámoslos. Pero viene algo interesante. Dice que recogió ofrendas y la llevó a Jerusalén para que oraran por el alma, para que Dios no tomara en cuenta esas almas, no tuviera en cuenta esos pecados que habían cometido, para que las almas de ellos fueran perdonadas, purificadas a través de esa ofrenda y a través de la oración que hicieron en Jerusalén. Ya encontré Macabeos, es en el capítulo 12 del segundo libro. Aquí está. Usted puede leer desde el versículo 38. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, verso 38 en adelante. Ahí hablará sobre el sacrificio, sobre los muertos. Pero ¿dónde se funda el tema principal aquí? Es en la
fe, en creer en la resurrección. Si Judas Macabeo no hubiera creído en la resurrección, no hubiese hecho ni la recolecta ni la colecta para sus hermanos difuntos. Pero él creía en la resurrección. Creía que si hacía la colecta, la llevaba como ofrenda para que oraran por sus almas, Dios iba a perdonar sus pecados. No los quiero cansar, no los quiero aburrir mucho, solo les quiero pedir que compartan nuestros videos, que compartan nuestras misiones. Hermanos, ayúdennos, colabórennos, no le estamos pidiendo dinero, no lo hacemos por dinero. Nunca YouTube ni Facebook me ha dado un centavo, ni creo que me lo dé nunca, porque nosotros no transmitimos contenidos, ¿verdad?, que son llamativos para la gente, que la gente los ve, todo el mundo los multiplica, los cuadruplica, compartiéndolos y no. Sin embargo, sí queremos que la palabra de Dios siga pregonándose, proclamándose. Y eso usted también puede ser testigo, puede ser pieza importante, dejándonos un like y compartiendo nuestros videos. Bendiciones para todos.